Está con nosotros, como todos los miércoles, Joaquín Morales Solá. ¿Cómo te va, Joaquín? Muy bien, Juan. ¿Cómo estás Gusto vos? verte. Igualmente. Hay un tema que te quería plantear de entrada, que es el de Luis Delía, líder piquetero, que posiblemente vuelva a la cárcel. Más allá de las razones jurídicas, lo que estamos viendo es que mucha gente que salen y entran. Esto es para pensarlo también desde el lado judicial, ¿no? Cómo sobre mismos personajes investigados y acusados hay entradas y salidas, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, a ver, es que en el caso de Delía, él estuvo preso por el tema de Irán. Sí, ¿no? sí, claro. En este caso es por la comisaría, por la ocupación Por de la toma de la comisaría de La Boca. Sí. Que es un caso de hace 14 años, Sí. desde 2004. Sí. Pero fíjate vos por qué Delía todavía tiene esa causa abierta, porque podría haber prescripto fácilmente. La tiene abierta porque en el año 2008, la guerra con el campo del gobierno de Cristina Kirchner, él le pegó una trompada a un manifestante agropecuario en la Plaza de Mayo. Exacto. Eso reabrió o mantuvo abierta la causa por el historial de violencia, además, que tiene Delía. Y eso permitió que hoy la Cámara de Casación rechazara un recurso de él para ir a la Corte Suprema, con lo cual quedó firme. Lo que la Cámara de Casación dijo hoy es que Delía tiene que estar preso, en síntesis. Lo que extraña es el tiempo pasado y que durante 2004 hasta 2015, más de 10 años, esa causa no progresó. Es decir, que durante toda la época del kirchnerismo, Delía era intocable. Recién esa causa empezó a avanzar cuando se fue el gobierno kirchnerista. Hoy hubo otro caso parecido. El caso de las valijas de Antonini Wilson, que vinieron con $800.000. Sí. Que fueron incautados y que nadie reclamó ese dinero. Tan es así que hace poco le dieron un destino, no sé, para construir hospitales. Sí. $800.000 que nadie reclamó. Esa causa nunca se supo nada, nunca se supo qué había, hasta que hoy el juez procesó a Devido, Echegaray y Claudio Uberti venía, que ahora es arrepentido ante el juez Bonadío y cuenta cómo recolectaba la plata de los peajes y autopistas. Este señor venía en ese avión con Antonini Wilson. Era el argentino que había alquilado el avión. Ese avión fue alquilado por el gobierno argentino para llevar y traer funcionarios argentinos, y entró este señor Antonini Wilson a último momento con esta valija con $800.000. Esto es una cosa del año 2007. Recién ahora, casi más de 10 años después, hay una resolución. Estamos todos locos en este país si nos olvidamos que esto fue posible. Claro. Pero Joaquín, salvo casos de jueces que han sido prácticamente tomados infraganti o en casos muy escandalosos, la verdad es que el desempeño de los jueces, por demoras en las causas, prácticamente no modifican sus cargos. No modifican sus cargos porque, los casos no modifican sus cargos porque hay un Consejo de la Magistratura que debe actuar, que también actúa de acuerdo a las mayorías y a las minorías. Se estableció que la expulsión o destitución de un juez, como los nombramientos, solo deben ser posibles mediante los 2/3 de los votos. Los 2/3 de los votos no lo tuvo Cristina Kirchner, no los tiene Macri, porque es una mayoría muy calificada. Entonces, digamos, es difícil remover a algunos jueces. Yo digo, el juez que hoy procesó por la valija de Antonini Wilson a exfuncionarios argentinos es el mismo que tomó este caso desde el primer momento. Entonces, bueno, el señor debería ser investigado por el Consejo de la Magistratura. Los jueces que tuvieron el caso de Delía de la comisaría desde el 2004 hasta acá deberían ser investigados por el Consejo de la Magistratura. Lo que pasa es que el Consejo de la Magistratura no avanza a veces porque no puede, a veces porque no quiere. Pero digamos, es inadmisible que estos casos duren tanto tiempo siendo de tan fácil resolución, porque lo de la comisaría era muy evidente, había fotos, había filmaciones, había declaraciones, estaba todo listo. Y bueno, lo que hoy... Lo que pasa es que parece que se sostienen unos a otros. El Consejo a los jueces al Consejo... No, los jueces al Consejo no, porque el Consejo tiene otra representación. Sí,
Pero lo que pasa es que siempre a los jueces tienen algún padrinazgo político, algún partido político o alguna representación en el Consejo de la Magistratura, que están representados también jueces, magistrados, académicos, son amigos, entonces ya con 2 o 3 amigos impedís los 2/3, esta es la verdad. Hay que remover, me parece también, la reglamentación del Consejo de la Magistratura. Tiene que ser, por lo menos en los casos que son patéticos, que están a la vista de todo el mundo, en esos casos el Consejo de la Magistratura debería tener una mayoría menos rígida que los 2/3 para poder avanzar. Claro. ¿No? Pero digamos, algún escarmiento debe haber por tanto tiempo transcurrido. No se puede tolerar que se siga condenando a funcionarios que el batería lo era en esa época, 10 o 14 años después, o Menem, que fue 23 años después. Claro. Ese gran problema nuestro, la justicia. Así es. Hablando de la justicia, la interna en la Corte Suprema, ¿cómo repercute en el gobierno, Joaquín? ¿Cómo reacciona el presidente ante un presidente de la Corte que era de agrado del presidente de la Nación, podemos decir? Bueno, de hecho lo propuso. Lo propuso y que queda ahora en total minoría. ¿Cómo reacciona Macri? Yo creo que ahí intervienen muchas cuestiones jurídicas, políticas, pero la política más que las jurídicas. Creo que hay, digamos, sectores que ven en Rosenkrantz un interés especial del gobierno en que él tenga más poder en la Corte. Y hay otros sectores que ven en 3 jueces, fundamentalmente Lorenzetti, Maqueda, Rosati, lo que le llaman la mayoría peronista. ¿Por qué? Porque son 5, si hay 3 ya hay mayoría. Digamos, y esa mirada política está creando mucha tensión dentro de la Corte, está creando también una situación de difícil resolución por cómo avanzan las cuestiones internas. Fíjate vos que ayer la decisión de la Corte prácticamente sobre cómo van a ser las facultades del presidente en materia de nombramiento de personal, de administración y todo lo demás, lo dejó en una posición meramente protocolar. Entonces acá en el fondo hay un forcejeo también para demostrar quién tiene el poder en la Corte Suprema. Si son los que están más lejos del gobierno o los que están más cerca del gobierno. Y hay un hombre fundamental en la Corte, que es Horacio Rosati. ¿Por qué? Porque él ayudó a sacarlo, él formó la mayoría para sacarlo a Lorenzetti y nombrarlo a Rosenkrantz. Rosati votó por Rosenkrantz. Y ahora integra la mayoría que debilita a Rosenkrantz, digamos, ¿no? Entonces, me parece que... y lo que hay en el fondo también es la ambición de Rosati de ser él el presidente de la Corte. Yo creo que, digamos, hay intereses y ambiciones personales, hay cuestiones políticas, hay cuestiones jurídicas, porque hay una mirada distinta también por parte de Rosenkrantz con respecto de los otros. Los otros tienen extracciones más políticas, Rosenkrantz tiene una extracción más académica. Y por lo tanto la manera de abarcar y de mirar las cosas es muy distinto cuando se viene de la política o cuando se viene de la academia. Sí. Y creo que en esas diferencias han colocado al tribunal en una situación de tensión como yo no he visto desde el año 83 hasta acá. Y eso que hubo muchos momentos difíciles, pero la Corte es una institución de la democracia distinta al resto de las instituciones. No es el Poder Ejecutivo, no es el Poder Legislativo, en el sentido de que ahí sí hay muchas internas, porque hay muchos funcionarios, porque hay muchos legisladores de distintos partidos, internas dentro de los partidos. En cambio, la Corte Suprema generalmente son pocos, es decir, el mayor número que tiene la Corte Suprema, 9. Después quedó en 7 y ahora en 5. Sí. Por lo tanto, siempre se negoció entre ellos de manera, aún con diferencias y profundas diferencias, pero se negoció entre ellos una salida, digamos, a cada uno, una solución a cada uno de los problemas, diplomática y sí, que no agrediera, digamos, la imagen de la Corte como una institución fundamental para el país. Claro. Esto se está modificando en estos días, se está modificando en estos días
Y yo creo que esto va a afectar la imagen de la Corte. Va a afectar la imagen de la Corte porque la sociedad lo que está esperando de la Corte es que resuelva los problemas que nosotros, o que contribuya, porque nosotros no puede resolverlo la Corte por sí solo, que contribuya a resolver los problemas que estábamos analizando recién. La demora de los jueces, la demora en hacer justicia. Y aparece la Corte en toda la información en luchas internas por quién tiene más poder que otro. Claro. Es decir, vos dirías que la Corte hoy puede ser una Corte que ponga piedras en el camino a un gobierno o que por otro lado le quite piedras al camino. Es decir, estamos frente a una Corte que juega a favor o en contra de la política nacional independientemente de lo jurídico. A ver, el papel de la Corte es fundamental para cualquier gobierno. Por eso. Para cualquier gobierno. De hecho, ayer, antes de que se tomara esta decisión que debilita a Rosenkrantz, la Corte tomó una decisión, también una mayoría que no integró Rosenkrantz, que sobre la manera de calcular los aumentos a los jubilados. Esto no sorprendió a nadie porque ahí sí hay 3 jueces, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Elena Hayton de Nolasco, que vienen votando de la misma manera desde hace 9 años. Sí. No se le puede pedir a estos jueces que votaban de una determinada y precisa manera durante 9 años que cambien su manera de votar porque el gobierno lo necesita. Esto es inadmisible también. Sí. Pero la Corte termina revisando todas las grandes decisiones por lo general del gobierno, todas las grandes decisiones de un gobierno y sobre todo de un gobierno con minoría parlamentaria como es sí. Todas esas decisiones terminan judicializándose. Un juez de primera instancia dice su cosa, la Cámara Federal dice su cosa, pero la instancia final, la que dice el gobierno tiene razón o no la tiene, es la Corte Suprema de Justicia. Por lo cual es una instancia fundamental, crucial para las políticas fundamentales del gobierno. Muy bien. Muchas gracias, Joaquín, como siempre.